Muy bien, iniciamos esta nueva sesión de Industria 4.0. En esta ocasión vamos a seguir continuando con los temas, digamos, que empezamos a ver el otro día, nada más que vamos a profundizar un poquito más. Vamos a hablar nuevamente de la inteligencia artificial, en este caso la inteligencia artificial como la clave para la toma de decisiones inteligente. ¿Cuál va a ser el contenido de esta sesión? Pues vamos a tener primero vamos a hablar de una introducción de la evolución de la toma de decisiones. Luego nos vamos con lo que son los conceptos de Machine Learning y Deep Learning. Vamos a hablar de las redes neuronales y vamos a hablar de un sistema de clasificación con redes neuronales multicapa. Entonces, siempre a mí me gusta ir un poco de lo general a lo más aplicado y vamos a aplicar en este caso un sistemita bastante, se podría decir simple. Les voy a compartir también un libro a ustedes, que es un libro de Machine Learning con MATLAB. Entonces, en este caso vamos a seguir trabajando con MATLAB, que espero que ustedes ya lo tengan, por ahí me comentaban. La vez pasada trabajamos con librerías de MATLAB. En esta ocasión vamos a crear nuestras propias funciones. Y de esta manera vamos a ver también un poquito más de las entrañas, ¿no? de las redes neuronales. Bueno, como introducción, digamos que la computadora personal sabemos que abrió la puerta al mundo, ¿no? de la información, de la digitalización, seguida de lo que son las comunicaciones, que es algo de lo que no podemos, digamos, dejar de depender hoy en día. Conectaba las computadoras a través del internet. Hoy en día hablamos de los teléfonos inteligentes que nos conectan a las personas y de los sistemas inteligentes en general, ¿no? Ya prácticamente todas las aplicaciones tienen algo de inteligencia. O sea, de eso decimos que tienen, digamos, incorporado una inteligencia artificial, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Pues empezamos a percibir el comienzo de una abrumadora ola, ¿no? Cada vez escuchamos más, cada vez vemos más conceptos de inteligencia artificial. Cada vez más servicios inteligentes. Digamos que estamos hablando de una nueva era, ¿no? Que esta es la era de la industria 4.0, de hecho. Entonces, el Deep Learning, que es el aprendizaje profundo, esa tecnología que lidera, digamos, esta ola de inteligencia artificial. Como dicen, puede ceder su trono a otras tecnologías. Habríamos que ver cuáles. Por ahora, digamos que es la piedra angular de lo que es la industria 4.0. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profe. Presente. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí apenas entrando. ¿Sí me oyen? ¿Sí me oyen bien, verdad? Dije, no voy a estar hablando y Sí, yo solo. Bueno, si hablamos, retomamos nuevamente la de la industria 4.0, la primera revolución industrial, la mecanización, la segunda, la que es la producción en masa, la energía eléctrica, la tercera, la automatización de procesos, las computadoras, las tecnologías de información y telecomunicación, y la robótica viene aquí en la tercera revolución industrial. Y ahora vamos a la cuarta revolución, siguen siendo evoluciones. En este caso hablamos de industria inteligente, sistemas autónomos, el Internet de las cosas, el Machine Learning, que es un tema de lo que vamos a estar hablando hoy, que es el aprendizaje automático. Bueno, si hablamos de la evolución de la toma de decisiones en la primera revolución industrial, pues vemos que pues la tecnología clave, hablábamos de las máquinas, la mecanización, la toma de decisiones se hacía pues por experiencia, ¿no? Era humana principalmente, y los operadores decidían, digamos, manualmente, ¿basado en qué? En su observación, en prueba y error, en conocimiento empírico, ¿no? Obviamente esto es de lo que nos basamos y utilizamos hoy en día. Si no tenemos este conocimiento previo, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para enseñarle a las máquinas, ¿no? Entonces, pues tuvo que pasar todo esto, ¿no? Para que lleguemos a lo que estamos hoy en día. Si nos vamos a la segunda revolución industrial, vamos a hablar entonces de la optimización del trabajo. En este caso, entonces, la segunda revolución industrial mete tecnologías como la electricidad, la producción en masa, y la toma de decisiones pasa a ser parte de procedimientos estandarizados. Se empiezan a utilizar reglas fijas, se empieza a hablar de la ingeniería de procesos, métodos como el taylorismo, las líneas de producción. Esto del taylorismo, ¿qué es? Un sistema organizado industrial basado en métodos científicos para maximizar la productividad, desarrollado por Frederick Taylor a finales del siglo XIX, ¿no? Entonces, ya empezamos a hablar un poco más de optimización.
Y en la tercera revolución industrial ya estamos hablando de automatización de procesos, de que ya si nosotros podemos definir una regla, entonces el proceso se puede automatizar. Entonces vamos a ver entonces la tercera revolución industrial, ya entran las computadoras, la electrónica, los controladores lógicos detrás de esto. Se empiezan a tomar decisiones basadas en lógica programada, ¿no? En decisiones por lo general rígidas, y estamos hablando ya de sistemas como los sistemas SCADA, los PLC, los controladores, ¿no? Que los seguimos viendo. Obviamente decimos, esto es una evolución, ¿no? Si no tenemos ese conocimiento que hemos obtenido durante el tiempo, pues cómo vamos a enseñarle a las máquinas. Y hablamos de la industria 4.0, de la optimización de las decisiones. Entonces, las tecnologías claves, ¿cuáles son? La inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el Big Data, ¿sí? Gran cantidad de información, ¿no?, que podemos obtener, decíamos el otro día, a través de sensores, a través de diferentes tipos de mecanismos para obtener datos. Aquí hablamos de las tomas de decisiones inteligentes basadas en los datos. Y aquí hablamos entonces de tecnologías como el Machine Learning, el Deep Learning, los sistemas autónomos, como ejemplos de lo que vimos el otro día, ¿no? La predicción de fallas, optimización en tiempo real, sistemas que aprenden de la información que se tiene. Y bueno, vamos a ver algunos términos comunes. La inteligencia artificial es un método que intenta replicar el resultado de algún aspecto de la cognición humana, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial se encuentra, digamos, en la parte superior, ¿no? Tratamos de replicar, y al decir tratamos, digo porque es bastante complejo. Machine Learning, entonces, es un programa que entrega un mejor rendimiento mediante la experiencia. O sea, cuanto más experiencia tenga, más información tenga, entonces puede aprender mejor. Las redes neuronales son entonces un algoritmo de Machine Learning. O sea, hay varias formas de aprender, y las redes neuronales son una de las formas, ¿no? Y si hablamos de Deep Learning, es un tipo entonces de redes neuronales, pero que manejan más capas, ¿okay? Entonces, vamos a ir nada más clasificando. Normalmente manejamos este diagrama de Venn, donde la inteligencia artificial entonces es un todo, donde habla de un programa que puede pensar, razonar, actuar, adaptarse. Y adentro de eso tenemos lo que es el aprendizaje automático, el Machine Learning, donde tenemos algoritmos, o sea, digamos que la parte de las tripas, tenemos algoritmos que pueden mejorar cuando se van exponiendo a más y más datos, ¿ok? Y adentro de eso tenemos el Deep Learning, que es un subconjunto entonces de Machine Learning para manejar redes neuronales multicapa, ¿ok? De hecho, nosotros hemos estado expuestos, digamos, hemos apoyado a estar censando. No sé si se acuerdan que había los famosos sistemas CAPTCHA, ¿no?, de Google y todo eso. Dicen que esos sistemas en realidad se utilizaban para sistemas de aprendizaje. Por ejemplo, que te decían, ¿sabes qué? Dime cuáles son semáforos en esta imagen. Entonces tú le ponías, sabes que este y este son semáforos. Entonces se utilizaba esa información para entrenar modelos sobre todo de manejo autónomo, por ejemplo. Entonces de repente te decían, detecta cuáles son autobuses en esta imagen. Y tú le ponías, ¿no? Tanto, tanto y tanto son autobuses. Y obviamente toda esa información de millones y millones de usuarios se utilizaban para poder entrenar esos modelos, ¿sí? Entonces, por ahí, como dicen, nunca son completamente gratuitos los sistemas, ¿no? De alguna manera nosotros estamos apoyando al estar dándole los datos. ¿Cuál sería una definición simple de Machine Learning, aprendizaje automático? Sería utilizar datos para responder preguntas. O un estudio de algoritmos computacionales que mejora automáticamente a través de la experiencia, a través de los datos. ¿Cuál sería una definición ya más formal? Un programa computacional, ¿sí?, que aprende de la experiencia, que sería E, con respecto a alguna clase de tareas, que sería task, ¿no?, la T. Y medida de rendimiento, o sea, tiene una medida de rendimiento, un performance, ¿no? Y esto, pues, obviamente puede ser bueno o malo, ¿no? Si la tarea T, como es medido por P, mejora con la experiencia, ¿no? Ese rendimiento puede ir mejorando cuando tengas más experiencia, más datos. ¿Ok? Vamos entonces a ver entonces cómo es el proceso del Machine Learning. Entonces tenemos nuestros datos primeramente.
cierta cantidad de datos que queremos utilizar nosotros para entrenar. Entonces tenemos nuestro algoritmo de Machine Learning y generamos un modelo, ¿no? Y bueno, ¿cómo ya lo aplicamos en la práctica? Pues tenemos, o sea, hacemos este proceso, ¿no? Tenemos los datos de entrenamiento, tenemos nuestro algoritmo y generamos un modelo. Una vez que generamos un modelo, entonces le damos datos de entrada que son diferentes a los que utilizamos para entrenar y este nos tiene que responder con cierta salida, con cierta respuesta, ¿no? ¿Sí? Entonces esto pues hay infinidad de modelos, ¿no? Para diferentes tipos de cosas. Lo más así común es modelos para detectar, por ejemplo, imágenes, que es algo de lo que vamos a trabajar hoy en día, pero digamos que vamos a trabajar con un modelo para detectar números en imágenes, ¿sí? Entonces nosotros, si queremos que detecte números, le vamos a dar entonces los números, digamos, en imágenes etiquetadas. Le vamos a decir, esta imagen corresponde a un número 1, por ejemplo, manuscrita, que es lo más común, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que digitalizar esa imagen y esa imagen lo vamos a ver con valores en píxeles, ¿no? Entonces tenemos que también ver cómo representar nuestros datos y de qué tamaño va a ser esa imagen, ¿ok? Entonces, estos datos, decíamos, es muy importante que los datos que yo utilice para mi modelo no van a ser los mismos. O sea, yo voy a ponerle, digamos, ejemplos de letras manuscritas. Tengo clase. Espérenme un momentito. Tengo una clase ahorita. Oye, es lo que hace rápido. Nada, para lo de la charla mañana, ¿pues tienes un grupo? Para llevar, ahí va a ser en el centro de cómputo, CESAC. Pero, ¿cuántos? No, porque va a ser el grupo, nomás se falta meter un grupo, creo que sexto D. Que sábado no viene mañana. Ajá. Tiene que ser de otro grupo. De sexto, no me acuerdo, de cuarto. De sexto, de cuarto. ¿Cuántos alumnos son de? Que son como 14, 15 por ahí. Ah, está bien. Cualquiera de los dos. Son poquitos, pues. Sí, ahí con la masa mata, ahí con Isaac, A las 7 de la mañana. A las 10. ¿De qué era la charla? Es de algo para culturales. Es lo van a acreditar. Ok, lo digo entonces. Disculpen. ¿Se siguen ahí? Sí, no hay problema, profe. Sí, es que tenía cerrada la puerta y me estaban tocando. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Un comentario? No, ninguna, profesor. Bueno, la ventaja es que ustedes ya me ha tocado ver, justamente en estos años en la maestría, que de repente les hablaba yo de inteligencia artificial y todos lo veían como que algo que, pues eso no me toca a mí, ¿no? Yo soy eléctrico, yo soy mecatrónico, yo soy de otra área, soy electrónico. Los de computación un poquito más, pero cada vez veo más que prácticamente en todas las áreas ya tienen ciertos conocimientos. Bueno, ya apliqué un modelito para algún proyecto que trabajé, ¿no? Entonces, me ha tocado ver también con ustedes que en la actividad anterior, que en general algunos videos que he visto todavía no los califico, pero estuve viendo, estuvieron muy bien. En este caso era un modelo, ya viene en MATLAB, ¿no? Que estábamos aplicando. Ok. Bueno, entonces, ¿cuáles son algunos de los problemas, ¿no? Que tenemos con Machine Learning? Podemos tener corrupción de los datos. También podemos tener algún problema, como por ejemplo el sobreajuste, ¿sí? El sobreajuste se refiere a que yo ajusto demasiado mi modelo. Por ejemplo, aquí queremos nosotros clasificar esto, ¿no? Triangulitos y circulitos, ¿no? Entonces podemos hacer una curva, ¿no? Que me separe estos dos. Sin embargo, aquí se me va a ir uno que otro. Se me va a ir uno que otro triangulito, digamos, en el otro lado. Lo voy a clasificar, digamos, tal vez no de manera adecuada a algunos. Voy a tener error, ¿no? Y si yo lo ajusto demasiado a mi modelo, entonces puede pasar de que los datos que yo tenga, al final, yo tengo triangulitos, pero que aparezcan por acá, entonces lo voy a detectar siempre como digamos, la clase de círculo, ¿no? Entonces,
tenemos que tener mucho cuidado. ¿Esto por qué pasa? A veces pasa también cuando entrenamos demasiado, sobreentrenamos nuestro modelo. ¿Sí? Entonces tenemos que ver nosotros para qué lo queremos, ¿no? Si queremos que sea para una tarea muy, muy específica, como en este caso, mis datos van a hacer esto nada más y ya, no van a cambiar, entonces ajustame bien, ¿no? Pero si mis datos podrían variar por algún motivo, entonces tendríamos que tener cuidado con eso de evitar el sobreajuste. Y esto normalmente se pasa porque entrenamos demasiado el modelo. Entonces, si entrenamos demasiado tiempo, en demasiadas épocas, como algo de lo que vimos el otro día, puede sobreajustarse mi modelo y cuando yo cambio de que tengo algún pequeño error en mis datos, entonces no me va a detectar adecuadamente. ¿Cómo podemos hacer? Pues regularización es que nosotros tenemos que ver el problema, ¿no?, que tenemos. A veces me ha tocado ver estudiantes que me dicen, ¿sabes qué? Utilicé una red neuronal de 1 millón de capas para detectar un abecedario. Digo, a ver, revisa bien el abecedario, ¿cuántas letras tiene para empezar, no? Tiene, no sé, 30 y tantas letras. Bueno, entonces, tu modelo no tiene que ser tan complejo, ¿verdad? Porque estamos hablando de un sistema que no debería ser tan complejo. Entonces, hay que analizar el problema que tenemos y tratar de regularizar. O sea, construir el método o el modelo más simple posible. Y para eso nos va a servir esta actividad que vamos a hacer, que vamos a hacer un modelito sencillo, donde vamos a identificar nosotros, en este caso, números. Y luego la validación. También si nosotros, vamos a suponer, tenemos estos datos aquí. Estos son mis datos de entrenamiento que yo tengo. ¿Vale? Entonces, esto lo vamos a dividir en conjunto de entrenamiento y conjunto de validación. Digamos, una parte del conjunto completo, que normalmente hablamos del 80-20, el 70-30. Por ejemplo, el 70% usamos para entrenamiento y el 30% de los datos para validación. ¿Vale? Entonces, separamos nuestros datos, no usamos los mismos datos con los que entrenamos para validar. Justamente se trata de eso, ¿no? De usar datos diferentes para ver si mi modelo está actuando adecuadamente. ¿Qué es otra cosa que podemos hacer? La validación cruzada, que es estarnos moviendo, ¿no? Ya hablamos que esto gris de aquí era nuestro conjunto de validación. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos diferentes épocas en las cuales, recuerden que en cada época se van actualizando los pesos de mi red neuronal. Entonces, ¿qué hacemos? En esta época usamos ciertos datos para entrenamiento y otros para validación. Y luego en la otra época cambiamos, ¿sí? Evitamos entonces que se nos ajuste demasiado cuando usamos los mismos datos. Cambiamos los datos. Entonces le metemos datos que usábamos para validación, ahora lo usamos como para entrenamiento. Y datos que usábamos para entrenamiento, ahora lo usamos para validación. Y así lo vamos moviendo, ¿no? Entonces esto nos puede servir también para evitar el sobreajuste. Bueno, retomando nuevamente el tema de los tipos de Machine Learning, decíamos aprendizaje supervisado, no supervisado por refuerzo, que son los tipos de Machine Learning. El supervisado decíamos que tenemos un ejercicio, aplicamos conocimientos y comparamos las respuestas con lo que debería de ser, ¿no? ¿Sí? Nosotros ya tenemos la respuesta, entonces aplicamos nuestro modelo y probamos si es que se está dándome la respuesta correcta. Si es incorrecta, entonces nos regresamos nuevamente hasta que me dé la respuesta correcta, ¿no? ¿Okay? Entonces aquí vemos. Y si no me da respuesta correcta, quiere decir que mi modelo no es adecuado. Mi modelo, estamos hablando de una red neuronal, quiere decir que no es adecuado mi cantidad de capas, mi cantidad de neuronas, mi tipo de función de activación que estoy usando. Entonces tengo que replantear, ¿no? Hablamos que podríamos hablar de clasificación y regresión. En aprendizaje no supervisado, entonces, es un modelo que se ajusta a observaciones, principalmente a características. Entonces, nosotros tenemos que revisar qué tipo de características podemos obtener de aquí. Podemos obtener forma, color, ¿sí? Tamaño. Entonces, de acuerdo a esas características, nosotros luego vamos a hacer un modelo predictivo. Entonces, tenemos nuestro conjunto de entrenamiento, nuestro conjunto de test. Bueno, aquí serían muy parecidos. Tenemos que suponer que no van a ser muy parecidos estos conjuntos. De hecho, pueden ser los mismos conjuntos, nada más metiéndole un poco de ruido, por ejemplo. Le metemos ruido y con eso podemos variar un poquito la lectura de nuestras imágenes. Y pues como resultado, pues tenemos un modelo que nos va a clasificar, por ejemplo.
Bueno, tenemos luego aprendizaje por refuerzo, entonces en este caso es dar recompensas o penalizaciones para que nuestro sistema aprenda, digamos, solito, sin tener que decirle precisamente si, por dónde tiene que hacerlo, ¿no? Cómo tiene que hacerlo. Simplemente le damos recompensa o penalización, entonces él tiene que ir aprendiendo de acuerdo a ese refuerzo que le damos. Bueno, cuando hablamos de los datos, de los métodos del aprendizaje supervisado, necesitamos a fuerzas datos de entrada y salidas para cada uno de los datos, salidas correctas. Si yo tengo un manuscrito de letras, por ejemplo, tengo que decirle, etiquetar cada uno de ellos. Este manuscrito corresponde al número 1, este corresponde al número 2. En el aprendizaje no supervisado, entonces le vamos a meter simplemente entradas, ¿sí? Porque, y vamos a, obviamente, ver características y todo eso de acuerdo a lo que nosotros queramos ver, ¿no? Vamos a ver aprendizaje por refuerzo, entonces en este tenemos que tener entrada, tenemos que tener alguna salida y la calificación para la salida. Entonces, cuando hablamos de redes neuronales, hasta ahorita todavía no habíamos hablado, era nada más, digamos, el machine learning. Entonces, en las redes neuronales es una forma de implementar el aprendizaje automático. Tenemos igualmente nuestros datos, nuestra regla de aprendizaje y vamos a tener nuestro modelo, que es nuestra red neuronal. Entonces, una vez que tengamos nuestro modelo, lo entrenemos, entonces ya vamos a tener este modelo y podemos darle datos de entrada y él ya me puede hacer un trabajo de lo que nosotros requiramos, ¿no? Bueno, si regresamos un poquito a las bases entonces de las redes neuronales, hablamos de neuronas. Y las neuronas se basan, digamos, en las neuronas del cerebro. Y, digamos, en las conexiones de neuronas, aquí vamos a hablar de pesos de conexión, las connection weight. Entonces, la red neuronal imita el mecanismo, digamos, o trata de imitar el mecanismo del cerebro. Y hablábamos si vamos a hablar de redes neuronales, tenemos que conocer lo que son las neuronas, ¿no? Estamos hablando de una neurona simple o un perceptrón simple, ¿no? ¿Qué contiene? Pues contiene, digamos, sus dendritas, decíamos, ¿no? Como las neuronas, que serían las entradas, sus pesos, que serían los pesos, los valores que le va a dar, digamos, el peso es qué tanto valor le voy a dar a cada una de las entradas. Entonces, el peso lo que está haciendo es darle más o menos valor a cada entrada. Y luego tengo un ajuste. El ajuste va a ser entonces, y este valor de B. Finalmente, lo que quiero yo es activar o no activar esa neurona. La neurona, lo único que va a hacer es o se activa o no se activa. Entonces necesito una función de activación. ¿Sí? Entonces puede ser simplemente una umbralización, que es lo más sencillo. Es decir, de tal valor a tal valor, de tal valor se activa, de tal valor no se activa. Eso ya sería, digamos, umbralización. O puede ser alguna función más suave, como son las funciones, por ejemplo, tangente hiperbólica, puede ser sigmoide, o también puede ser en algunos casos una función lineal, dependiendo de lo que yo quiera que esté. O sea, está activada hasta cierto punto o está activada hasta cierto punto mi neurona. Entonces, va a depender de lo que nosotros necesitemos ahí. Pero por lo general se utilizan funciones que van entre 0 y 1. O sea, se activa o no se activa, ¿no? O se activa en cierto porcentaje. Y estos valores son los que me van a dar también, por ejemplo, en algunos casos, si mi neurona me dice que su salida fue 0.8, pues quiere decir que tiene un 80% de probabilidad que posiblemente sea esa, lo que yo estoy clasificando, ese tipo o esa clase, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son algunas de las funciones de activación? Pues pueden ser estas. Como les decía, puede ser la función sigmoide, que es una función de las más comunes. Puede ser una tangente hiperbólica. ¿Sí? Puede ser simplemente una umbralización dura, como dice aquí. Si pasa de cierto valor, entonces se activa. Si no, no se activa. Puede ser también una función lineal. Cuando hablamos de capas de la red neuronal, entonces tenemos capas de entrada, capas ocultas y capa de salida. En la capa de entrada, entonces, tenemos nuestros datos. Los datos que nosotros vamos a utilizar para, ya sea el entrenamiento o para la clasificación que nosotros queremos. Que puede ser una imagen, que puede ser un audio, que vimos el otro día que puede ser datos de sensores. ¿Sí? Luego vamos a tener nuestra red de neuronas. Pues estamos viendo ya que este círculo vamos a representarlo como una neurona, como la que estaba anteriormente aquí. O sea, esto ya va a ser entonces
mi neurona, ¿no? ¿Sí? Y entonces tenemos una neurona. Esta ya con toda y función de activación se va a conectar con otras. O sea, esta, por ejemplo, esta neurona se conecta con esta, con esta, con esta y con esta. A esto se le llama fully connected, o sea, completamente conectada. Cuando no se conectan a todas, pues obviamente no van a ser fully connected. Entonces, lo que se usa normalmente es completamente conectadas porque es más sencillo, ¿no?, que estar desconectando neuronas. Que en algunos casos también se realiza por cuestiones de complejidad. Entonces se busca desconectar neuronas que no estén aportando, digamos. Entonces tenemos, como decía nuevamente, capas de entrada, que es nuestros datos, capas intermedias o capas ocultas, y mi capa de salida, donde ya voy a tener, digamos, los resultados. Recuerden que cada una de estas, por lo general, lo que hace es activarse o no. Entonces vamos a suponer, si tenemos estas 3 neuronas, entonces posiblemente nosotros podamos, digamos, clasificar 3 tipos de, digamos, imágenes, objetos, o podemos trabajar de diferentes formas. Si queremos también trabajar en binario, por ejemplo, podemos trabajar, si son 3, podemos decir 2 a la 3, ¿no? Son 8 casos posibles que podría clasificar. O sea, si me da 0, 0, 0, sería 1, 1, 0, 0 y así, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que se active o no se activen esas neuronas. Una red neuronal de una sola capa oculta, o sea, si tuviéramos una sola de estas, se le llama Shallow Neural Network, o sea, red neuronal superficial. Y una red neuronal con 2 o más capas ocultas se denomina red neuronal profunda o Deep Neural Network. Entonces, en este caso tenemos 2, ya podemos empezar a llamarle que es una red neuronal profunda. Si tenemos más, entonces vamos a tener, obviamente, mayor profundidad en la red. A eso le llamamos profundidad cuando tenemos más capas. Ok. Entonces, como dice, así como el cerebro es una red gigantesca de neuronas, la red neuronal es una red de nodos. ¿Okay? Y tenemos estas unas arquitecturas comunes. La red neuronal siempre, donde tenemos entradas, sus neuronas van conectadas directamente a las salidas. La red neuronal multicapa, ya hablamos de que tenemos al menos una red intermedia, ¿no? Aquí ponemos un ejemplo, que podemos, por ejemplo, clasificar esta neurona más para clasificar peras, manzanas, mangos o plátanos. Entonces, ¿qué pasa si una se activa en el punto 8 y otra se activa en punto 3? Que es el que lo que estás queriendo clasificar se parece un 80% a una pera y un 30% a un mango, ¿no? O sea, eso es lo que está diciéndome esta parte. ¿Ok? Cuando hablamos ya de profundas, decíamos que teníamos ya 2 o más capas intermedias. ¿Ok? Bueno, hasta aquí entonces la parte, digamos, de conceptos, ¿no? De lo que ya habíamos platicado un poquito, nada más estamos ahondando un poquito más. Ya vamos a ver entonces qué es lo que se va a hacer en esta semana. La actividad va a ser una clasificación con redes neuronales multicapa. ¿Cuál es el objetivo? Comprender cómo una red neuronal aprende mediante forward pass, o sea, pasar hacia adelante los datos, el error, o sea, el cálculo del error, la regla delta y el backpropagation o la retropropagación del error. ¿Okay? ¿Cuál es la idea? El aprendizaje consiste en ajustar pesos para reducir el error. ¿Cuáles son los pesos? Los pesos de los que hablamos aquí. Estos son los pesos, entonces, que son, digamos, con lo que voy a estar teniendo cada entrada. O sea, estas son entradas iniciales, pero estas también cuando estamos hablando de redes interconectadas, entonces esta va a venir posiblemente de otra neurona. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a representar los datos. En este caso, lo que vamos a hacer es representar los datos como una matriz simple para hacer el problema lo más simple posible. Lo que quiero es simplemente que nosotros entendamos cómo funciona esto. No quiero hacer algo muy complejo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, 4, 5. O sea, una matriz de 5 por 5 que me va a representar, en este caso, números. Vamos a suponer que ya los tenemos digitalizados. Entonces, ya tenemos digitalizados nuestros datos, nuestras imágenes, en una matriz, en una imagen 5 por 5. ¿Sí? Aquí tenemos el número 1, 2, 3. Digamos que esta es la representación de estos números, ¿no? Y esto lo estamos haciendo porque lo estamos haciendo en blanco y negro, que también es una manera más simple de representarlo. ¿Qué pasa si queremos nosotros representar colores? Bueno, entonces tenemos que hacer la capa del color R, el G y el B, ¿no? Porque tenemos normalmente la
los colores RGB. Entonces, con esos 3 representamos los diferentes colores. Acá en este caso lo manejamos nada más con blanco y negro para simplificar todavía más nuestro problema. En este caso, entonces, ¿cómo vamos a representar los datos? Son imágenes blanco y negro, como lo vemos aquí. Estos cuadritos no le hagamos caso, esos simplemente son para entender que son, estos son, digamos, nuestros píxeles, ¿sí? Entonces sería una imagen muy pequeñita en realidad. Se convierte en vectores. En este caso nosotros tenemos la entrada de la red neuronal, entonces tenemos que convertirlo en vectores, que es lo primero que hacemos. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos lo que es, convertimos esta matriz a un vector. ¿Cómo lo hacemos? Pues, digamos que esta segunda columna la pasamos para acá abajo, luego la tercera columna la vamos concatenando para abajo, y la siguiente y así sucesivamente. Las 5 columnas las vamos a concatenar y vamos a tener 25 elementos de entrada. Entonces, nuestra X, nuestra entrada, va a ser entonces, aquí decimos que son números reales, pero en realidad son nada más ceros y unos. ¿Sí? Si nosotros le quisiéramos meter ruido, podríamos meter ruido, entonces agregamos ruido, entonces estos valores podrían cambiar, podrían ser, pues, vamos a suponer si son escala de grises, podrían ser de 0 a 255, ¿no? Pero aquí ya estamos hablando que estamos umbralizando, que ya son nada más 0 y 1. En este caso, la red neuronal, hay que aclarar, no procesa imágenes, sino vectores numéricos. Vamos a hablar de una red neuronal multicapa, no de las redes convolucionales, que son ya, digamos, un poco más avanzada de estas. ¿Ok? Hasta aquí, no sé si hay dudas, preguntas, comentarios. ¿Siguen por ahí? No, profesor, bien. ¿Todo bien? Ok, entonces vamos a irnos con la arquitectura de la red. Entonces tenemos mi entrada, o sea, mi input layer. Profe. Adelante. Yo no encontré el botón, perdón. Ajá. Yo tengo una duda, porque todas las clases que hemos estado viendo van dirigidas hacia estos conceptos. Entonces yo me cuestionaba algo. Una neurona es todo un conjunto de características, o una neurona es una característica en particular. Una neurona es esto, ¿no? Digamos que una neurona es un sensor donde yo le meto entradas, y esas entradas lo que va a hacer la neurona es pesarlas, va a decir, me importa más esta, me importa más aquella, y al final va a ver si se activa o no. Vamos a suponer que tú vas a reconocer a una persona, ¿no? Vas a reconocer a fulanito. Tú como en tu red neuronal, como funciona el cerebro, ¿no? Entonces, ¿qué hace el cerebro? Pues el cerebro, digamos, tú cuando ves a alguien, pum, se te activan neuronas y dices, mira, es fulano, porque se me activaron la neurona tal, tal y tal. Vamos a suponer, ¿no? Que sea algo tan simple, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de algo muy complejo en el cerebro. Entonces, en realidad lo que pasa es, vamos a poner aquí, que yo quiero reconocer a 3 personas. Entonces, esta neurona, si se activa, entonces quiere decir que esta persona que yo estoy viendo es Pedro, ¿no? Pero para que yo diga que es Pedro, entonces tuve que yo ver ciertas características que vienen de la neurona de acá atrás, de la neurona de acá atrás. Cada uno va a percibir diferentes cosas, ¿no? De esa persona. Y cuando todas estas me van a ayudar a activar esta neurona de salida, digamos, que va a ser la que me va a indicar, mira, sí es él, ¿vale? Pero para eso tuvieron que activarse otras neuronas pasadas, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen ellos? Simplemente es todos los datos que yo tengo. Por ejemplo, yo estoy viendo a una persona, entonces todos esos datos que yo tengo de mis sentidos, entonces yo los meto a procesar. Y esos datos entonces me van a indicar si es una persona o no, ¿verdad? Entonces, si yo veo a otra persona, entonces todos estos datos tienen un peso diferente, ¿no? Si para cierta persona el peso es, sabes que tengo cabello corto, para otra persona el peso es, tengo cabello largo, ¿no? Entonces, puede ser que haya características que se parezcan mucho entre una persona y otra, y que yo tenga que identificarlos por otros rasgos. Entonces, ahí es donde se empieza a separar, ¿no? Entonces, eso de las neuronas, pues es, si lo vemos como algo simple, es esto. Entonces, a una neurona, ¿qué le puedes enseñar? Pues una sola cosa, ¿no? O sea, le puedes meter datos y decirle,
esto nada más, una sola cosa puedes hacer, porque se activa cuando es o cuando no es, ¿verdad? Entonces, tú puedes decirle, ¿sabes qué? Identifícame en una neurona, identifícame, ¿cómo se llama? Si esta cosa es de color azul. Pues entonces posiblemente con una neurona lo puedes hacer. Entonces le metes la entrada de una imagen y él, ¿sabes qué? Es azul o no es azul. Entonces funciona para algo muy simple. Ya una red de neuronas me sirve para algo más complejo. Cuanto más compleja sea mi entrada, entonces posiblemente necesite más neuronas o más capas. O sea, todas esas, digamos, que me ayudan para en conjunto trabajar, pues. Okay, entonces no sé si aquí me expliqué o confundí más. Lo que pasa es que sí, obviamente los ejercicios que hemos estado haciendo, pues son como con poquitos datos. Entonces, como hicimos el ejercicio pasado y entonces configuramos para 10 neuronas, para el ejercicio venía de default con 50 neuronas y teníamos esa diferencia entre cantidad de neuronas y cantidad de sensores. Entonces yo me preguntaba si las neuronas es como esa combinación de datos. Tengo 21 sensores, como ya llegar a tener 50 neuronas. Entonces ahí fue donde surgió mi duda. Sí, puedes tener más. De hecho, cuando más neuronas tengas es mejor, porque vas a poder depurar mejor tus datos. De hecho, acá lo vemos, ¿no? Si yo tengo, no sé, 4 datos, yo puedo tener aquí 3 neuronas, pero puedo tener más. O sea, y lo ideal es que tenga más, sobre todo en la capa, en las primeras capas. En la última, pues tengo que tener la cantidad de neuronas de acuerdo a los datos que yo quiera ver, ¿no? Pero en las primeras capas yo puedo tener más neuronas. Y esas lo que me van a hacer es, me van a ayudar a hacer más fino mi percepción. ¿Sí? Pero obviamente, como decíamos, aquí uno de los problemas que puede surgir si yo hago mi red muy grande, era esto de aquí, ¿no? O sea, si yo hago mi red demasiado grande, va a ser, por ejemplo, este es menos inteligente que este. Entonces, posiblemente tiene menos capas, ¿sí? Tiene menos neuronas. Este tiene más neuronas, es más inteligente en teoría, pero se ajusta demasiado. O sea, como que yo le cambio tantito algo y no puede hacerlo, pues. Entonces, eso también pasa. Nada más por eso es que hablamos de aquí de algo desde lo simple, no vamos a entender lo más complejo. De hecho, aquí lo que vamos a hacer esta vez es esto, como les decía, vamos a detectar números. Números, en este caso va a ser del 1 al 9, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es detectar números y tengo estos patrones, o sea, tengo estas imágenes que yo ya las digitalicé, digamos, y me quedaron estas, ¿no? Entonces, estas son mi patrón del 1 es pero sé que puede también cambiar, ¿no? De hecho, eso voy a mostrarles ahorita. Vamos a ver si le cambiamos algo, sigue detectándome como un 1 o empieza a detectar como otro número, ¿no? Entonces vamos por eso, para entender un poco mejor estas cosas, tenemos que irnos desde lo más básico, ¿no? Entender primero lo básico. Bueno, acá entonces, ¿cuál sería la arquitectura? Tengo entonces, decía, mi imagen 5x5, entonces voy a tener 25 datos de entrada. Y vamos a manejar en principio, porque eso es algo que ustedes también lo van a modificar, en principio vamos a tener 50 neuronas aquí. ¿Sí? Y luego, estas se van a ir conectando a 9 clases. O sea, voy a tener una capa oculta nada más. Aquí en este caso, en el ejemplo son 2. Yo nada más voy a tener una capa oculta y una capa de salida. Entonces, la capa de salida, entonces voy a tener 9 clases. En este caso, yo quiero clasificar del 1 hasta el 9. Entonces, cada neurona va a corresponder a una clase. O sea, si una neurona se activa, la primera neurona quiere decir que está detectando el número 1. La segunda está detectando el número 2 y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es nuestro flujo? Digamos, tenemos X que va hacia la entrada. Entonces, tenemos W1 que serían los pesos de esta capa. ¿Por qué maneja una matriz en vez de un vector? Porque manejamos de ambos lados, ¿no? De este a este, pero también de este, digamos, sería 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Ese sería el primer vector, ¿no? Y luego 2, 1, 2, 2,
2, 3, 2, 4, 2, 5, el segundo vector. Y así nos vamos. Entonces, este es mi vector de pesos, ¿no? De esta, una vez que yo tenga mi vector de pesos, voy a ver si esta va a ser la salida, si se activa o no se activa esta neurona, ¿no? Estas 50 neuronas. Estas 50 neuronas se pueden conectar a menos, que es lo que decíamos aquí, porque estas nada más son 9 clases. Entonces, ustedes van a ir probando qué pasa cuando nosotros le vamos agregando neuronas, ¿okay? Le podemos entonces poner, en este caso, la salida va a ser Y, salidas output, ¿okay? Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace? O sea, yo tengo mi entrada, que son mis datos, que en este caso van a ser 1 y 0 también, porque son los datos de aquí de estos números. Estos son mis datos. Como decía, yo le podría agregar ruido y ponerles datos que no sean precisamente 0 y 1, sino que sea 1.2, 1.3, o sea, que este no sea un 0, no sea un 0, sino que sea un 0.2, 0.3. Entonces, podría meterle ruido, digamos, gaussiano, ¿no? Para ver qué pasa. Pero ahorita lo vamos a hacer así, lo más simple posible. Entonces yo tengo acá mis salidas. Y mi salida lo que me va a decir es, me va a clasificar los números. ¿Cuál es el proceso? Es propagación hacia adelante. Tengo primero mis datos de entrada, se van a multiplicar por los pesos, se le va a agregar, digamos, el ajuste si es que necesita, y voy a irme a la siguiente neurona, y así sucesivamente, ¿no? Voy a agregar otra vez los pesos, el ajuste, y me voy a la salida. ¿Qué pasa entonces en la salida? Pues cada neurona va a tener su propia función de activación. En este caso, vamos a usar sigmoide para la primera capa y softmax para la capa de salida. Nomás es para probar diferentes funciones. Entonces, esta salida lo vamos a dejar como softmax porque lo vamos a dejar como probabilidades. Fíjense entonces que las probabilidades son, si me sale mi capa de salida 0.9, quiere decir que tengo 90% de probabilidades de que sea eso que yo estoy queriendo clasificar. Vamos a definir el error. Entonces el error D va a ser mi dato, que es lo que yo quiero que haga, y Y va a ser entonces mi salida de mi capa. Entonces, si de mi dato yo lo resto, entonces voy a tener un error. Este error, decíamos, puede ser positivo o negativo, ¿no? Si se pasa o no se pasa. Si yo, por ejemplo, mi dato tiene que ser un 1 y la salida es un 0, entonces mi error es positivo. Si mi dato es un 0 y mi salida es un 1, entonces mi error es negativo, ¿no? Entonces, esta mide la salida que yo estoy teniendo en este caso. Y vamos a utilizar la regla delta. Entonces, la regla delta, entonces delta va a ser mi error. Define cuánto ajustar los pesos. Cuando mayor error, entonces necesito mayor ajuste en mis pesos. Que yo tengo ahí los pesos. ¿De qué hablamos? De estos valores con lo que voy a, digamos, multiplicar mi entrada o las entradas de las capas intermedias, ¿no? Y bueno, ¿qué hacemos después? O sea, una vez que yo calcule el error aquí, entonces yo tengo que, le llaman backpropagation o retropropagación. Entonces, ¿qué hago aquí? Tengo mi salida, tengo error, entonces voy propagando el error hacia atrás. Entonces tengo un error, pero tengo que ver de dónde viene ese error. Entonces tengo que actualizo mis pesos aquí, retropropago, actualizo mis pesos acá también, retropropago, actualizo mis pesos acá. Y este es un proceso que se va haciendo por cada época, ¿no? O sea, en cada época yo voy a ir actualizando los pesos, ¿ok? Entonces, cuando más entonces épocas tenga de entrenamiento, entonces más va a actualizar mis pesos, ¿no? Y la actualización de los pesos tengo que también verificarlo, ¿no? Hablaba de alfa, este valor del learning rate o tasa de aprendizaje. ¿Qué pasa si yo tengo una tasa de aprendizaje muy alta? Entonces puede ser que mi sistema no aprenda, o sea, mi pérdida o mi error se vaya arriba, no baje, pues. Si tengo una tasa de aprendizaje baja, entonces va a aprender, pero muy, muy despacio. Si tengo una alta, digamos que va a aprender, pero luego ya se puede estancar, que es algo que a veces pasa. Y por acá dice que una tasa de aprendizaje buena es, digamos, que me mantenga una curva relativamente suave, ¿sí? Digamos, como parecida a una exponencial, pero que vaya bajando el error. Entonces, esto nosotros lo podemos ver, ese cruce. Podemos ver con ciertas tasas que aprende muy rápido, pero luego se estanca.
¿Y esto por qué pasa? Porque nosotros con la tasa de aprendizaje, con esta alfa, le estamos diciendo cómo va a actualizar los pesos. Si le ponemos un valor muy alto, actualiza muy rápido los pesos, pero llega a un punto en donde el ajuste fino ya no lo puede hacer. Si nosotros ponemos un valor, entonces decíamos con este si es bajo, está bien, pero voy a necesitar más épocas para entrenarlo. Entonces voy a estarlo entrenando y va a aprender, digamos, más lento, porque mi ajuste va a ser, con este valor que tengo aquí, el alfa, va a ser, digamos, el W1 era el anterior, el peso anterior, entonces lo voy a ajustar con esta regla delta, ¿no? Va a depender entonces de delta, que es el error. En las capas anteriores va a ser la derivada del error, en realidad, y también va a depender de mi entrada y de mi peso anterior, ¿no? ¿Okay? Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de hacer nuestro entrenamiento. Vamos entonces a dar un resumen de lo que es el algoritmo. Primeramente, tenemos que vectorizar nuestra entrada, pasar nuestros datos hacia adelante, forward pass. Este va a ser el proceso donde tenemos que, al principio, pues no vamos a saber qué peso le vamos a dar a cada neurona, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, al principio, poner pesos aleatorios. Entonces, agarramos y le ponemos pesos aleatorios. Ahí está, ¿no? Obviamente no va a funcionar. Vamos a calcular el error para ver cómo tenemos que ir ajustando nuestros pesos. Entonces, calculamos el error y propagamos para atrás para ir ajustando esos pesos de cada una de las neuronas. Actualizamos nuestros pesos y si ya nuestros pesos, si nuestro sistema vemos que funciona adecuadamente, pues guardamos nuestro modelo, ¿no? O sea, el modelo simplemente es la red, digamos, con los pesos adecuados, ¿sí? Ya yo tengo mi red con sus pesos adecuados, entonces lo guardo, ¿no? Y a veces se habla de redes preentrenadas. O sea, son redes que ya tienen, o sea, ya no tienen estos pesos aleatorios. Ya tienen ciertos pesos en ciertos valores donde yo puedo luego seguirlo entrenando, ¿no? Para ciertas cosas más específicas. Entonces, muchas veces por eso ustedes van a ver o van a encontrar casos donde digan, estas son redes preentrenadas, que se usa a veces para cosas de inteligencia artificial embebida. Por ejemplo, si quiero implementar inteligencia artificial en la frontera, le llaman. Por ejemplo, quiero implementar en el edge, en la frontera. Quiere decir que no lo quiero implementar allá en el servidor grandísimo, sino que lo quiero hacer aquí, cerquita. ¿Para qué? Para evitar tanto procesamiento. Entonces lo puedo hacer en mi dispositivo. ¿Sí? Por ejemplo, el celular puede aplicar inteligencia artificial dentro del mismo micro, para no irse a entrenar allá, ¿no? Entonces ya maneja redes preentrenadas que pueden ir aprendiendo, ¿no? Pueden ir a aprender es ajustar sus pesos. ¿Okay? Entonces ya, una vez que tenemos nuestro modelo que funciona, pues lo guardamos. Y decíamos que esto obviamente lo podemos seguir después entrenando. Ya tenemos nuestro modelo, tenemos nuevos datos, ¿qué hacemos? Volvemos a darle otra pasada. O sea, otra vez tenemos nuevos datos, pasamos estos datos que ya tenemos hacia adelante, calculamos si tiene error o si se ajusta bien a los datos que ya tenemos, retropropagamos, actualizamos pesos si es necesario y guardamos nuestro modelo. Y decíamos que la red va a aprender iterativamente, o sea, que puede seguir aprendiendo. ¿Sí? Entonces, ese, digamos, es el proceso completo. ¿Hasta aquí dudas, preguntas, comentarios? No, ninguna, profesor. Nada más me gustaría comentar si usted ya tiene una experiencia, aparte de lo que hicimos anteriormente, trabajando ya con redes neuronales. Yo sí, más o menos yo sí Ajá. he trabajado, más que nada con el doctor Walter, he estado trabajando últimamente con redes neuronales. ¿Y qué han trabajado con las redes neuronales? Precisamente hace como 15 días, 20, para no mentirle, hicimos una red neuronal para crear artículos científicos con base el SysCat en el formato en el cual la red neuronal estaba entrenada para que cierto tipo de palabras no sean repetitivas, que no, ¿cómo se llama? No alucinara, porque ya ve que llega un momento que empiezan a alucinar con tanta información. En este caso se tienen que cargar los papers ya descargados en PDF. También le puedes cargar otro tipo de documentos para que vea cómo escribes, tu forma de escribir.
También, pues, la forma de hacer, de estructurar el artículo científico que hemos planteado para el CISCA. Ok. Y te ayuda bastante, o sea, también, o sea, le vas agregando cosas para que vaya distinguiendo desde la gramática, que no sea repetitivo, que agregue esto, que quite esto, que vaya, muchas cosas, pero sí está algo interesante trabajar con redes neuronales. Ajá. Pero ahí te fijas, ya son generalmente ya modelos grandes, ¿no? Sí, Y aquí ahorita lo que vamos a hacer va a ser algo muy pequeñito, va a ser algo muy básico. Digamos que va a ser como algo en pañales, ¿no? Pero sí, eso es nos va a servir como para asimilar algo ajá, así. para que ustedes entiendan cómo funciona lo demás. Porque obviamente acá, como les decía, primeramente es ver cómo vamos a mostrar nuestros datos. Por ejemplo, en algunos casos, cuando ya son aplicaciones, ni siquiera nos fijamos en eso, ¿no? Porque vamos a trabajar, en este caso, por ejemplo, con texto, ¿no? Entonces ya no vemos que el texto qué conlleva, ¿no? Que conlleva posiblemente cambiarlo en formato binario. Acuérdense que al final de cuentas las computadoras trabajan en ese lenguaje, ¿no? O en qué formato lo vamos a mostrar. Bueno, entonces voy a ahorita cambiar de ventana. Voy a mostrarles toda la ventana para que ustedes podamos hablar un poquito de lo que ustedes espero que hagan esta semana. Déjame ver si está por aquí. Profe, ahorita que me acuerdo, le puse la entrega para este jueves 30. En sí. Sí, porque es una actividad, no es muy extensa la actividad. Y yo espero que sí lo puedan hacer en esta semana. Ok, El viernes recuerden que no va a haber clases, entonces el jueves cerramos esta semana. ok. Bueno, entonces continuamos acá. Les voy a mostrar lo que se va a trabajar esta semana. Va a ser entonces como entregable, otra vez un video de entre 10 y 15 minutos explicando, retomando pues estos temas, perdón, lo de Machine Learning, hablando ya de manera más específica de la regla delta y delta generalizada, el algoritmo de retropropagación, la clasificación binaria y multiclase, y mostrar la implementación, en este caso, de los números 1 al 9. En este libro aquí, que les comparto, viene el ejemplo del 1 al 5. Entonces, ustedes nada más le hacen, o sea, ya viene el programa ahí, van a tener que copiarlo y hacer algunas pequeñas modificaciones, que es algo de lo que les voy a hablar un poquito aquí. Justamente yo lo acabo de modificar hace como una hora y lo hice del 1 al 9. Ah, ok. Pues sí, no es algo, digo, muy complicado, muy difícil. La idea es que ustedes vayan viendo cómo funciona esto. De hecho, aquí viene cómo entrenar una red neuronal. O sea, este libro viene de lo básico, desde Deep Learning con MATLAB. Y trabajamos con MATLAB. ¿Por qué creen ustedes que se trabaja con MATLAB? Porque, pues, si se fijan, una red neuronal, al final de cuentas, es una multiplicación de matrices y vectores. Entonces, MATLAB, de cierto modo, está optimizado para trabajar con matrices. Entonces, es muy utilizado. Así como Python, también MATLAB se utiliza bastante para el entrenamiento. Y de hecho, es hasta más sencillo el lenguaje de MATLAB para trabajar con matrices. Si quieren trabajar, como les digo, desde la parte de las tripas. Si quieren ya trabajar con librerías y todo, pues ahí ya se van con Python. Pero si ustedes quieren trabajar y quieren modificar parte de los algoritmos, entonces ahí sí les conviene trabajar con los vectores y matrices. Se fijan, a final de cuentas, cuando hablamos de las redes son vectores y matrices, ¿no? ¿Sí? O sea, al final de cuentas hablamos de algo, perdón, aquí, me quiero quedar aquí, que es esto, ¿no? Ahora tenemos nuestra entrada y estos son los pesos y estos son los ajustes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a multiplicar esta entrada, este 1 por este 3 y por este 2, ¿sí? Este 2 por este 1 y por este 4, o sea, estoy haciendo una multiplicación de un escalar por un vector, ¿no? Y así nos vamos, ¿no? Entonces, esto lo podemos representar como, pues al final de cuentas, multiplicación y suma de matrices. Eso es lo que es al final de cuentas nuestra red neuronal. Y obviamente esto nosotros lo podemos simplificar, que es como lo que muestra aquí también, que nosotros podemos simplificar nuestros modelos gracias a, por ejemplo, trabajar con matrices. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo de 2 capas
y en este caso lo podemos simplificar a una sola capa, por ejemplo. Vemos que modificamos este modelo, jugando un poquito nada más ahí con el álgebra, y modificamos nuestro modelo y creamos una más simple. ¿Okay? Entonces aquí nos habla un poquito del aprendizaje supervisado, de cómo calcular el error, nos habla de la regla delta, que es algo de lo que yo quiero que ustedes vean, que es de lo que les hablé ahorita. Nos habla también de la tasa de aprendizaje, en este caso entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, les voy a dejar yo, pues la idea es que ustedes revisen unos capítulos del libro, y por acá tienen también sus programitas en MATLAB, que serían ya nada más copiar las funciones que manejan aquí. Por ejemplo, acá viene una función en MATLAB. Ustedes prácticamente van a copiar una función y van a pues hacer su prueba, ¿no? Para mostrarles aquí de manera rápida, que no se nos extienda tanto esta sesión, más o menos trato de acotarme a 1 hora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues tenemos aquí X, va a ser nuestra entrada 5 por 5, una matriz 5 por 5, que va a ser nuestros números. En este caso, para hacerlo lo más visual posible, lo mostré aquí. Son 9 valores. ¿Por qué? Porque son 9 números, del 1 al 9. Entonces tenemos el valor de 1, no sé si lo ven aquí. Entonces este sería el 1, como lo represento. Este sería el 2, o sea, donde aparecen los 1, digamos, sería el oscuro. Si nos vamos hasta el número 9, ¿no? 9, si vemos aquí, este es el 9. Esto entonces voy a utilizarlo, en este caso no le voy a meter ruido, no voy a meter nada, voy a meterlo entonces en una clasificación binaria. ¿Qué significa esto? Que va a ser esta D, esta me representa que es una matriz de identidad. ¿Por qué es una matriz de identidad? Porque el primero va a ser el 1 arriba, el segundo va a ser el 1 en la segunda posición, el tercero el 1 en la tercera posición. Esos van a ser mis datos que yo tengo, digamos, válidos. O sea, cada uno corresponde a una posición aquí, ¿no? Entonces ustedes van a revisar un poquito esto. Aquí hacemos nuestro proceso de entrenamiento, hacemos nuestra prueba, a ver qué nos da como resultado, y finalmente lo que hacemos es mostramos, digamos, en cada época de entrenamiento cuál es el error cuadrático medio. ¿Okay? Y aquí luego podemos hacer alguna pruebita con errores, ¿no? O sea, podemos modificar nuestras letras y ver nuestros números y ver qué valor nos da de salida. Voy a correr nada más en este caso lo estoy trabajando con alfa, es mi tasa de aprendizaje, recuerden, con punto 1, lo voy a empezar con punto 0,1 y voy a poner 100 épocas. Y vamos a ver qué nos da. Voy a borrar este close all para poder estarlo sobreescribiendo. Aquí está, ¿no? A ver, hay un error. Vamos a ver qué error me dio. Funciona variable 78. Vamos a ver qué pasó ahí. Me acuerdo que le moví. No sé que le moví esto de aquí. Por acá. Entonces, aquí vemos. Entonces tenemos digamos que es nuestro sistema, este es nuestro error cuadrático. Si vemos, aquí lo estamos mostrando en escala, también les quería hablar un poco de eso, lo manejan a veces tanto en escala lineal o en escala logarítmica. En escala logarítmica lo que podemos hacer es ver, por ejemplo, si lo vemos en escala lineal, podemos ver, mi error está cercano a 0, pero no voy a poder distinguir entre qué tan cercano a 0 está. Por ejemplo, 10 a la menos 1 es 0.1, ¿no? 10 a la menos 2 es 0.01. Entonces, esos valores en escala lineal no los voy a poder ver, ¿no? Se van a ver prácticamente idénticos. Y aquí sí, posiblemente lo voy a poder identificar.
Ahora, ¿qué pasa si vuelvo a correr este programita y voy a ponerle ahora color azul y voy a cambiarle la línea? Entonces, vuelvo a correr este programa y si se fijan, tal vez no lo alcancen a ver bien, pero en realidad están sobrepuestas las dos gráficas. O sea, lo volví a correr en las mismas condiciones porque aquí yo estoy teniendo, de hecho, este de aquí lo voy a quitar para esta parte del código, lo voy a comentar para cambiar la semilla. Porque recuerden que yo genero una semilla inicial, o sea, son pesos aleatorios. Si yo genero siempre los pesos aleatorios de la misma forma, entonces me va a dar el mismo resultado. Pero si se fijan, aquí yo generé los pesos de otra forma. Entonces, ¿qué pasó? Me cambia los resultados, de acuerdo a cómo yo empiezo inicialmente. A ver, si lo vuelvo a dar, entonces me va a dar otros resultados. Si vemos aquí, no son exactamente los mismos. ¿Por qué? Porque yo, como les digo, estoy generando al principio pesos aleatorios diferentes. Si yo le digo que al principio me genere la misma semilla, entonces él me va a repetir mi experimento. Esto sirve para algunos casos cuando yo quiera replicar mis experimentos. Por ejemplo, aquí yo lo pongo nuevamente. Entonces le puse otra vez la misma semilla inicial y me dio el mismo resultado, ¿no? ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si yo ahora cambio la tasa de aprendizaje? Voy a incrementar, le voy a poner 0.1. Entonces, voy a cambiar aquí nada más el color en mi gráfica. Entonces, voy a volver a graficar y aquí vemos, ¿no? O sea, incrementé mi tasa, le puse color rojo y vemos que va aprendiendo mucho más rápido y el error es mucho menor, ¿no? Si fijan aquí en 100 épocas, el error es de 10 a la... de menor a 10 a la menos 4, ¿no? Casi se va acercando a 10 a la menos 5. O sea, mi error sería 10 a la menos 5 quiere decir que es un error de 0.00001, ¿verdad? O sea, ese es el error. Obviamente, cuando menor sea el error, es mejor, ¿no? Pero ya son errores muy pequeños. Acá todavía es mi error de 0.01, ¿verdad? Entonces, eso es nada más para analizar la diferencia entre uno y otro. Entonces, puedo yo ir incrementando todavía más mi tasa de aprendizaje. ¿Hasta cuándo podemos llegar? Pues decíamos que 1 es mi tasa de aprendizaje mayor, ¿no? Lo voy a poner 0.9, por ejemplo, que es una tasa de aprendizaje muy alta. En ese caso, mi problema, recuerden que es muy sencillo. Entonces, obviamente, en este caso, posiblemente sí funcione. Vemos aquí, ¿qué me pasó? Es algo de lo que le comentaba, la tasa de aprendizaje demasiado alta, entonces empieza y baja demasiado rápido el error, pero luego se empieza a estancar. ¿Ok? En este caso sí me funciona. Si se fijan, este es menor el error que este de acá. Pero porque mi problema es muy sencillo. O sea, mi problema es, en realidad, no le metí yo en ruido, mis datos son los mismos siempre, o sea, nada más tengo 9 datos, ¿sí? Esos 9 datos son mis 9 matrices. No le estoy metiendo ruido, no le estoy metiendo modificaciones ni nada. Y con eso lo estoy entrenando. Entonces, nada más para que ustedes vean la diferencia, ¿no? Esta es una tasa de aprendizaje muy baja, va bajando muy lentamente, tasa de aprendizaje intermedia, digamos, y tasa de aprendizaje muy alta. ¿Ok? Y ahí tenemos, ¿no? Entonces, esto por lo general, las tasas de aprendizaje lo tenemos que poner en valores relativamente pequeños. En este caso le pongo un valor 0.1, es un valor, digamos que no tan pequeño, porque mi problema es sencillo. Entonces así nos quedamos. Aquí yo podría manejar, de hecho aquí podría modificar mi cantidad de neuronas, ¿no? Neuronas en la capa 1, vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner aquí 10. Vamos a ponerle nada más 10 neuronas en la capa 1. Y esta le voy a cambiar aquí, NC1, y acá también, NC1. Entonces, mis neuronas en la capa 1 van a ser 10 en este caso nada más. Vamos a dejarle como estaba originalmente con los 50. Y vamos a ver qué me da. Me da este resultado, ¿no? ¿Qué pasa si yo le cambio en las neuronas? En la primera capa nada más le pongo 10, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo en otro color, en color rojo, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Ahí está, ¿no? Entonces le puse menos neuronas y aquí vemos que me da
mayor cantidad de error, ¿no? Que es algo de lo que preguntaba. ¿Cuántas neuronas podría tener, no? Entonces ahí tengo que ver de acuerdo al problema que tengo, de acuerdo a qué tan grande es mi problema. Entonces, vamos a ponerle aquí entonces ahora 100, que son más de las que tenía anteriormente. Vamos a cambiarle el color aquí, azul. Y vamos a ver aquí, va mejorando, pero si se fijan ya no es tanta la mejora. Ahí es donde uno tiene que empezar a analizar, porque este modelo, recuerden que nosotros lo vamos a utilizar para algo, y ese modelo, pues, va a hacer procesamiento computacional. Vamos a suponer, tengo un modelo en un celular, y ese modelo lo que va a hacer es, pues, tener carga computacional. Entonces tenemos que buscar, analizar cuál es el modelo más simple que yo pudiera tener para que la carga computacional de ese modelo sea lo mínimo posible. Entonces esas cosas son las que tenemos que analizar. Ahora, por ejemplo, me voy a ir a ponerle más, voy a poner 500 para que no se tarde tanto. Y voy a ponerle otro color para ir analizando que posiblemente mi error no va a bajar tanto. Voy a poner un color verde. No le puse verde, le puse acá está, nomás para identificarlo. Acá está, ¿no? El color verde. Si vemos, aquí sí baja, ¿no? Bajó muchísimo. ¿Sí? El error es mucho menor. O sea, 10 a la menos 10. O sea mover 9 ceros y luego un 1, ¿no? Ese es el error que tengo. Es un error, se puede decir que muy pequeño. Aquí lo vemos de todos modos que también se estanca, ¿no? Por ejemplo, vemos va bajando, pero ya no vuelve a bajar, ¿no? Ya se queda ahí en ese error. Entonces uno puede decir, no, pues está muy bueno, ¿no? Este modelo tiene muy poco error, pero es mucho más complejo. O sea, recuérdense que son la cantidad de operaciones flotantes que le llaman, ¿no? A las operaciones que hacen las computadoras. Cuando más tenga, entonces más le va a costar hacerlo, ¿no? ¿Sí? Y si lo hablamos de cosas en tiempo real, va a tardar más. Suponiendo que yo tengo, a veces hay aplicaciones que me permiten identificar objetos, por ejemplo. Entonces, cuando más grande sea mi modelo, más le va a costar tiempo de procesamiento. Entonces, eso es algo que tenemos que analizar nosotros, ¿no? Vamos a ponerle un valor intermedio, 200, a ver qué valor, cómo me da. Aquí vemos, esto es con 200, ¿no? Este color magenta, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Y bueno, vemos por aquí qué es lo que sucedió. Tengo aquí estos son mis datos. Es el número 1, el número 2, el número 3. Esa es mi clasificación, ¿no? Mi salida. O sea que para el número 1 nada más se me tiene que activar la primera neurona. Para el número 2, la segunda neurona. Para el tercero, la tercera neurona y así sucesivamente. ¿Y qué es lo que me dio como resultado mi sistema? Pues aquí vemos que esto, digamos que es lo que me dio. O sea, me dice que tengo el 99% que se parezca a un 1, ¿no? El otro también, o sea, estoy en 0.99 ahorita, ¿no? Que es lo que observamos aquí. Entonces, y en los otros está cercano a 0. ¿Ok? Entonces se puede decir que es una probabilidad muy baja, ¿no? De detectar otros números. Y bueno, aquí nosotros entonces podemos probar. En este caso ya tengo mi modelo aquí. Mi modelo con dos capas. Entonces W1 y W2 son mis pesos que yo guardé. ¿Sí? Entonces nosotros podemos hacer nuestra prueba. En este caso se hace una prueba. Y tenemos entonces Y2 sería la prueba. En este caso, ¿qué número quiero identificar? Aquí me está identificando como 1, 2, 3, 4, 5. Me está identificando como un 5 ¿no? Aquí vemos que este es un 5, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo le hago pequeñas modificaciones aquí? Puedo volver a correr esta parte, por ejemplo, que es ya una vez que ya tengo mi modelo. Voy a volver a correr esta última parte nada más para no modificar mi modelo que ya tengo. Y vamos a ver qué me da. Y aquí, si se fijan, le hice una modificación, digamos, en un bit aquí y me sigue identificando como un 5. Vamos a hacer otra modificación.
Esto obviamente, como les digo a ustedes, es... aquí está. Ahora me dice que es un 95%, ¿no? 0.95 tengo, así que sea un 5. Si se fijan, le quité unas partes, ¿no? Del 5. Pero digamos que es a lo que más reconoce, ¿no? Posiblemente si le quite este, ya va a empezar a confundirse con el 3. Entonces vamos a ver qué pasa si le quito ese y lo cambio a un 0. Aquí está. Aquí ya me dice que el 3 empieza a subir, el 4 también. El 5 dice que tiene un 73%. O sea que todavía se parece más al 5 que a los demás. Entonces es a lo que voy, que nosotros obviamente tenemos que entrenar de acuerdo a lo que queramos, ¿no? Y de acuerdo a los tipos de datos que nos interesan. Bueno, entonces, ¿alguna duda, pregunta hasta aquí? No, ninguna, profesor. Ok. Entonces nada más déjame regresarme a la diapositiva inicial. De acuerdo. Muy bien, entonces con eso estaríamos pues, cerrando la sesión de hoy. Espero que haya quedado claro. Si tienen dudas, preguntas, recuerden que pueden preguntarme a través del Classroom o a través del WhatsApp directamente. Voy a cortar hasta aquí la grabación.